regresamos, Edgardo, al aire en este análisis que está realizando sobre la situación en México, el tema de la violencia, del crimen organizado. Y bueno, yo te insisto en preguntar sobre esto que periodísticamente es lo que atrapa la atención de estos días en particular. Pocos días, muchos muertos. Sí. Diferentes lugares de la República. Sí. Antes de las elecciones, en un país cuando hay un estado débil como en México, en donde nosotros hemos calculado, corroborado por inteligencia militar mexicana, de que aquí entre un 58 y un 67% de los procesos electorales poseen dinero sucio, o sea, han sido penetrados, con conocimiento o no de los candidatos, de dinero sucio proveniente de algunos de estos 22 tipos de delitos que van desde... ¿Cómo se puede saber una cosa así? Se puede saber a través de encuestas que se le hacen a los funcionarios, encuestas que se le hacen a los votantes, a los electores, que son los que te dicen: a nosotros nos han intentado comprar voto, hemos recibido dinero para votar. Te empiezan a dar un poco de información sobre la experiencia que han tenido en el proceso electoral. En un momento dado, cuando yo lancé una cifra en donde dijimos que entre un 10 y un 13% del electorado mexicano en las últimas elecciones, que creo que fueron las del 2010, 2009, habían sido... Intermedias. Sí, las intermedias, habían sido sujetas a dineros. O sea, estas personas nos decían que se les había ofrecido dinero para votar. En ese momento nos cuestionaron el presidente de un partido mexicano y no sé quién otra persona, y ahí con mis equipos les llevamos las cifras de las encuestas para que vean de dónde sale esta información. O sea, son encuestas a personas, a funcionarios, a electores, donde tratamos de ver cuáles son las irregularidades que se producen en estos procesos electorales que se llevan adelante a lo largo y ancho del continente. Ahora, por ejemplo, nosotros nos preguntamos por qué el promedio de un delegado que ha ganado en el DF, en estas últimas elecciones, y estas ya son las elecciones de julio, está gastando 10 a 15 veces más del tope establecido por ley. ¿Tienes un dato particular? Habría que, por ejemplo, datos tenemos de diferentes campañas. Por ejemplo, habría que determinar si la investigación que hizo el Instituto Electoral del DF sobre las campañas de los delegados en el DF, donde argumentan de que no violaron los topes, si esas investigaciones son realmente adecuadas. A mí me gustaría investigar... ¿Dudas de ellas? Yo investigaría al investigador, porque esas conclusiones son totalmente contrarias a los análisis de campo que nosotros hicimos. En promedio estamos viendo que delegaciones han estado gastando en promedio 30 millones de pesos en campañas, en gastos de campañas, en el DF solamente. O sea que tenemos cantidades abismales de dinero que están entrando a las campañas. Son dineros no explicados. En la mayoría de los casos son contribuciones de empresas que les hacen a los políticos y se las hacen por abajo de la mesa. No son dineros que entran oficialmente a las campañas, y lamentablemente los investigadores de los institutos electorales no están llevando adelante sus funciones. ¿Ustedes tienen información específica de delegaciones que han rebasado estos topes? Sí, las estamos tratando de cotejar con las investigaciones que realiza el Instituto Federal. ¿Información específica? Queremos ver primero qué tipo de investigación hizo el Instituto Electoral del DF, que es el ejemplo que te estoy dando, para determinar si o son nuestras investigaciones las que están equivocadas o son las de ellos. Nosotros hasta ahora estamos convencidos de que el Instituto Electoral del DF no está llevando adelante investigaciones adecuadas. O sea, no está realizando investigaciones patrimoniales adecuadas, porque están basadas en información que le da el partido o información que le da el candidato. Por supuesto que el candidato le va a dar información que comprueba de que no está violando el tope electoral, pero hay que ver qué otro dinero ha entrado a esas campañas, y para eso hay que hacer una investigación patrimonial de mucho más largo alcance. ¿Que no estás en condiciones de dar nombres de delegaciones? Todavía no, hasta que nosotros veamos que el Instituto Electoral, en el caso del DF, compruebe cómo hizo la investigación que hicieron, pero son totalmente contrarias a nuestras observaciones, por ejemplo. Y ese tipo de dinero que está entrando al sistema electoral, sin explicación, está ocurriendo por todo el territorio mexicano. No es poca cosa. Entiendo que están en curso las investigaciones de las que hablas y que tendrán que contrastarse con las que la autoridad electoral está haciendo en el caso del DF.
No es poca cosa por muchas razones, pero entre otras porque en el caso de la legislación del DF, rebasar el tope de campaña sí es causal de nulidad, a diferencia de lo que es la legislación federal, entre otras cosas. Así que el tema habrá que seguirlo de cerca para ver cuándo ustedes, como investigadores, y en el caso de la autoridad, se puede cotejar una investigación con la otra. En el caso de Durango es lo mismo, en el caso de Chiapas es lo mismo. O sea, tenemos esto en San Luis Potosí, por ejemplo, en los casos de las alcaldías con las cuales hicimos referencia hace unos minutos, se están violando topes de campaña, de acuerdo a los testimonios que nosotros recogemos por todo el país, y los institutos electorales, que son los controles patrimoniales a los cuales yo me refería que están colapsados, no están funcionando adecuadamente, porque las investigaciones patrimoniales no son realmente investigaciones patrimoniales. O sea, se le está pidiendo información a los candidatos, se le está pidiendo información a los políticos que han logrado su victoria electoral, pero esa información no es obviamente suficiente como para poder llegar a una conclusión en una investigación patrimonial. En una investigación patrimonial tenés que determinar, a ver, cuáles son todas las empresas que han tenido alguna relación patrimonial contigo, en la compra de despensas, en el apoyo de infraestructura para la compra de infraestructura, en el financiamiento, por ejemplo, de edificios de los diferentes partidos que se están construyendo en diferentes partes del país. Y esas empresas privadas que están registradas legalmente, normalmente en los países que hemos investigado en otros países del mundo, como Colombia, están ligadas a grupos criminales. Entonces hay que hacer una investigación que vaya mucho más allá de la simple información que brinde una campaña. Tenés que hacer una investigación patrimonial ligada a toda la red de empresas que está apoyando una campaña y ver qué tipo de vinculaciones existe entre esa empresa y grupos criminales. Eso no se hace en México todavía porque hay un pacto de impunidad. Habría que ver por cómo se están realizando esas investigaciones del Instituto Electoral del DF, que en realidad no son técnicamente investigaciones, o sea, están llevando adelante conclusiones basadas en información que le dan los partidos, y lo que nosotros normalmente nos encontramos es que no son investigaciones patrimoniales adecuadas. Por ahí entra mucho dinero. De acuerdo a las encuestas que se han hecho, inclusive del IFE, hay una enorme proporción de entrada de dineros a los procesos electorales mexicanos. Eso hace que antes de la elección la delincuencia organizada no esté asesinando a sus candidatos, obviamente. Están esperando a ver quién gana, por lo tanto baja la violencia antes de la elección, y después de la elección, una vez que ganó, hay un alcalde electo, el grupo criminal adversario ataca. ¿Eso es lo que explica lo que está pasando en estas semanas? Eso explica parcialmente lo que está pasando esta semana. O sea, después de la elección, el grupo criminal que perdió intenta asesinar al alcalde electo del grupo criminal adversario o al que intentó comprar el grupo criminal. Sea una razón o sea otra, el hecho es de que la delincuencia organizada genera violencia debido a la enorme corrupción política que existe en este país, que además está totalmente acreditada por diferentes reportes que no son solamente míos. O sea, la corrupción política en México está acreditada por todos los organismos internacionales que han hecho estudios acá sobre los niveles de corrupción, operativa y política. Es uno de los países con más problemas de corrupción del planeta. Eso es debilidad de Estado. Cuanto más débil es el Estado, en cuanto a implementar controles acordados democráticamente, más la delincuencia organizada genera violencia en esos países. O sea que no es casual. La violencia organizada mexicana es una violencia de raíz política, no es una violencia organizada de raíz internacional. Insisto, la delincuencia organizada norteamericana es tan o más poderosa que la mexicana, pero no genera violencia porque se enfrenta ante un Estado, el norteamericano, que tiene capacidad de generar sentencias, de identificar patrimonios sucios. Por eso puede ser más poderosa que la mexicana, pero silenciosa. Déjame, Edgardo, volver después de la pausa. Bueno, Edgardo Buscaglia, se nos acabó el tiempo y bueno, pues hay muchos ángulos abiertos en esta conversación. En la parte final del bloque anterior comentabas sobre las expresiones de violencia en un contexto como el mexicano que has descrito, como lo has descrito, y entonces estás hablando de una especie de disminución de la violencia previa y durante a las propias gestas electorales y un después de, que es exactamente las semanas en las que estamos instalados. Por eso no había razón para que los grupos criminales estuviesen tirándole bombas a los sitios donde la gente emitía sus votos, a las urnas, porque ellos ya habían comprado a los diferentes candidatos,
y por lo tanto no iban a boicotear el propio proceso que ellos ya habían contaminado. O sea que normalmente no tienes violencia durante el proceso electoral en los países donde tienes un Estado tan débil, tienes violencia después del proceso electoral, cuando ya ganó uno de los candidatos y el grupo criminal que perdió intenta asesinar al candidato del grupo adversario para consolidar su posición en ese territorio. Y es un poco lo que estás viendo. Ahora, no se limitan a atacar al candidato, atacan también a la infraestructura económica de los políticos del grupo criminal adversario. ¿Me sigues? Atacan gasolineras, atacan como en Guanajuato. Como en Guanajuato, empiezan a atacar a empresas que están vinculadas al ámbito político del grupo criminal adversario. O sea que atacan a la infraestructura económica del grupo criminal adversario y a los políticos del grupo criminal adversario. Entonces, la corrupción política es el principal motor de la violencia mexicana, en ese sentido. Por eso la delincuencia organizada mexicana, que es muy desorganizada, viola las reglas que el 98% de los grupos criminales en otros países no violan. O sea, los grupos criminales normalmente en Alemania o aún en países como Rusia, donde ya se organizó la delincuencia organizada, bajan los niveles de violencia y se dedican a hacer lo que saben hacer mejor, que es vender bienes y servicios ilícitamente. A eso se dedican. O sea, no ganan dinero generando violencia. Lo hacen solamente en países con estados colapsados o muy débiles como México. Ese es el problema. Pues ahí está una explicación amplia, Edgardo Buscaglia, sobre estos temas que impactan seriamente a nuestro país. Y bueno, pues te agradezco que hayas compartido en esta ocasión nuevamente la revisión de los asuntos. Y bueno, pues estaremos como siempre en contacto. Gracias. Es un enorme placer estar contigo, Carmen. Gracias, Edgardo, como siempre. Gracias y hasta la próxima. Y bueno, pues estaremos en comunicación si nos lo permites, como siempre. Hecho. Gracias a usted, quien nos permitió estar en esta transmisión. Hasta la próxima.